Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase en donde resolveremos el ejercicio número 2 que se encuentra propuesto en la hoja de ejercicios de la plataforma Moodle. Para este ejercicio tenemos nuevamente un circuito en serie, pero en este caso es un circuito RL, tenemos una resistencia y un capacitor. Tenemos una fuente de voltaje de 100 seno de 1000 T. ¿Qué es lo que nos dice el enunciado? Calcular los valores de IP e IRMS, así como graficar los valores de voltaje y corriente eficaz del circuito RC, dada la función VDT que se muestra. Bueno, ya comentamos tanto la función como el circuito. Vamos a proceder a la solución del mismo. Lo primero que tenemos que hacer es obtener los datos que nos da tanto la función como nuestro circuito. Tenemos un voltaje pico de 100 volts, una frecuencia angular de 1000 radianes sobre segundo, dado por la letra omega. Tenemos una resistencia de 3 ohms y un capacitor de 1000 microfaradios por el prefijo micro. Aquí lo tenemos, microfaradios. Y esto hace referencia a 1000 por 10 a la menos 6. Bobinas no tenemos, por lo tanto lo dejamos como 0 o podemos bien omitirlo, no hay inductor. Vamos a calcular las reactancias. Ya dijimos, no tenemos inductor o bobina, lo dejamos en 0. Mientras que si tenemos capacitor, recordemos la fórmula para calcular la reactancia capacitiva, es el inverso de 2πf por C, haciendo referencia al valor del capacitor, la letra C, o bien 1 sobre omega C. Vamos a sustituir valores. Nos queda 1 sobre 1000, que es el valor de la frecuencia angular, por 1000 por 10 a la menos 6, que es el valor del capacitor. Nos da por resultado 1 ohm. Por favor, metan estos datos a su calculadora y comprueben el resultado. Ahora vamos a calcular la impedancia. Tenemos los valores de los reales y de los imaginarios dado el circuito. Sabemos que la impedancia es la resistencia total de nuestro circuito dado en ohms, y pues es un número complejo. Tenemos que el valor real está dado por las resistencias puras, mientras que las reactancias son los valores resistivos propios o internos de los componentes de la bobina y el capacitor. Ahorita no tenemos bobina, por lo tanto lo dejamos en 0. Vamos a sustituir los demás valores. Tenemos que la resistencia tiene un valor de 3 ohms, mientras que la reactancia un valor de 1 ohm. Dada la fórmula, nos queda negativo. Simplificando, tenemos que la impedancia Z es igual a 3 menos 1 J. Ese es el valor imaginario dado en ohms. Esta es la forma rectangular. Si graficamos estos valores, tenemos un valor de 3 ohms en el eje horizontal y un valor de menos 1 ohm en el eje vertical negativo. Ahora vamos a calcular la impedancia en su forma polar, donde vamos a obtener la magnitud de la impedancia y un ángulo. Vamos a aplicar Pitágoras. Vamos a sustituir valores en esta fórmula y tenemos que r al cuadrado es 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, que es el valor de la reactancia capacitiva. Resolviendo esto en nuestra calculadora nos debe de dar 3.16. Por favor, compruébenlo. Ahora vamos a calcular el ángulo de desfasamiento de la magnitud de Z. Tenemos esta misma fórmula, la reactancia sobre las resistencias. Y esto aplicamos la tangente inversa. Sustituyendo valores, tenemos que las reactancias nos da por valor menos 1 entre la resistencia, que es 3. Si aplicamos la tangente inversa,
nos debe de dar 18.43 grados. Esto es negativo. Compruébenlo por favor. Por último tenemos la impedancia en su forma polar con un valor de 3.16 a un ángulo de menos 18.43 ohms. Recordemos, estos son ohms. De tal forma que la gráfica nos queda de esta manera. Una impedancia a un ángulo negativo de menos 18.43. Vamos a calcular las corrientes. Aquí en pantalla tenemos lo que es la función de voltaje y las impedancias que recién obtuvimos, tanto en su forma rectangular como polar, siendo la polar la que vamos a utilizar para el cálculo de las corrientes. Vamos a calcular tanto IP e IRMS. Aplicando ley de Ohm vamos a calcular la corriente, pero vamos a iniciar con la corriente pico. Eso lo hacemos a través del voltaje pico, que son 100 volts, dado de la función, entre la impedancia Z, que es 3.16, a menos 18.43 grados. Haciendo la división 100 sobre 3.16 nos da por resultado 31.64. Por favor, compruébenlo en su calculadora. Recordemos, la división de ángulos es a través de el ángulo de arriba menos el ángulo de abajo o del numerador y denominador. Por lo tanto sería 0 menos 18.43. Ahí tenemos involucrados dos signos menos. Haciendo la multiplicación de signos nos va a quedar positivo. Por lo tanto tenemos 18.43 grados positivos. Ahora vamos a calcular el voltaje RMS. Recordemos que es igual a 0.7071 del voltaje pico. O sea, el voltaje pico, que son 100 volts, lo vamos a multiplicar por el factor 0.7071 y nos da por resultado 70.71 volts, referenciados a 0 grados. Ahora vamos a calcular la corriente eficaz o RMS. Aplicando ley de Ohm, corriente es igual a voltaje sobre resistencia, en este caso impedancia, pero valores eficaces. Sustituyendo valores, tenemos que el valor eficaz del voltaje es 70.71 a 0 grados, mientras que la impedancia queda igual, 3.16 a menos 18.43 grados. Haciendo la división, nos queda 22.37. Por favor, compruébenlo. Mientras que el ángulo va a quedar el mismo que los valores pico. El ángulo del numerador menos el ángulo del denominador nos va a quedar positivo. Si graficamos los fasores de voltaje y corriente, hablando de los eficaces, tenemos un voltaje eficaz de 70.71 volts a 0 grados y una corriente eficaz de 22.37 a un ángulo de 18.43 grados, esto dado en amperes. Si observamos en el ejercicio anterior donde teníamos el inductor, la corriente o el fasor de la corriente lo teníamos de este otro lado, estaba en un ángulo negativo, mientras que ahorita que tenemos capacitor se encuentra con un ángulo positivo. Dicho con otras palabras, en un circuito mayormente inductivo, la corriente se atrasa. En un circuito mayormente capacitivo, la corriente se adelanta, está por delante del voltaje. No importa si la corriente se atrasa o se adelanta, sigue habiendo pérdidas. Lo que buscamos en un circuito ideal es que no exista desfasamiento entre el voltaje y la corriente. Insisto con este tema. Eso ya veremos la solución de corregir estos desfasamientos en futuros ejercicios.
Por ahora vamos a culminar con el tema de circuito RLC en serie y posteriormente vamos a ver la configuración en paralelo de los circuitos RLC. Espero que haya quedado claro este ejercicio y nos vemos en la siguiente clase.